Buenas tardes, fanáticos de YouTube. ¿Cómo están? Que según el canal, obviamente Fracción Mega harán bien. Hoy les voy a hablar del tercer presidente de la República Bolivariana de Venezuela, del americano más universal, o sea, de Francisco de Miranda. Sebastián Francisco de Miranda y Rodríguez Espinosa, conocido como Francisco de Miranda, fue un militar venezolano, creador de la bandera de Venezuela. Nació el 28 de marzo de 1750 en Caracas, precursor de la independencia de Venezuela e Hispanoamérica, hijo del canario Sebastián de Miranda Ravelo y de la caraqueña Francisca Antonia Rodríguez Espinosa. Se le reconoce como el primer criollo universal. Fue efectivo combatiente en 3 continentes, África, Europa y América. Participó también en los 3 acontecimientos magnos de su hora: la independencia de los Estados Unidos, la Revolución Francesa y la lucha por la libertad de Hispanoamérica. Su adolescencia fue marcada por la animadversión, o sea, por la antipatía, que los mantuanos, o sea, blancos criollos pertenecientes a la aristocracia, tenían contra su padre, por ser comerciante. Su ocupación, que según ellos lo inhabilitaba para desempeñar el cargo de capitán del batallón de milicias de blancos de Caracas. En 1762 inicia sus estudios de latinidad de menores y más tarde artes de bachillerato en la Universidad de Caracas, poco antes de cumplir sus 21 años de edad, y deseoso de servir en el ejército real. Se embarca para España el 25 de enero de 1771. En Madrid se dedica al estudio de las matemáticas, de los idiomas francés e inglés y de la geografía. Empieza a constituir su biblioteca con obras de filósofos y enciclopedistas, varias de ellas prohibidas por la Inquisición. En 1772 solicita y obtiene del rey una plaza de oficial en el ejército. Empieza su carrera militar como capitán del regimiento de infantería de la Princesa. El año siguiente está de guarnición en las posesiones españolas del norte de África y participa luego en la defensa de Melilla de 1774 hasta 1775 contra las fuerzas del sultán de Marruecos, y en la expedición española contra Argel en 1775. En 1775 inicia su amistad con el coronel Juan Manuel Cajigal. Regresa a la península y pasa de Málaga a Cádiz, donde conoce al comerciante inglés John Turnbull, que será su amigo toda la vida. Es trasladado luego a Madrid, donde es destinado a las Antillas. En Cádiz se embarca el 28 de abril de 1780 en la expedición hacia La Habana, nombrado capitán del regimiento de Aragón y edecán del general Cajigal. En 1781 acompaña a con las tropas españolas, que refuerzan el sitio puesto por el general Bernardo de Gálvez a la plaza de Pensácola, ocupada por los ingleses en Florida Occidental. Su conducta en la toma y capitulación de Pensácola en mayo de 1781 le vale ser ascendido a teniente coronel. Esta acción bélica enmarcada en la guerra que España y Francia sostenían contra Inglaterra en el Caribe y en América del Norte, para apoyar la independencia de Estados Unidos. Contribuyó al facilitar el envío de auxilios a Mississippi, arriba, a fortalecer la posición de los patriotas norteamericanos en las regiones interiores. En Pensácola despunta la personalidad de Miranda en la concepción de una gran patria libre, a la que llamaría poco después Colombia o Colombia. Cajigal, nombrado gobernador de Cuba, lo envía a la colonia británica de Jamaica entre agosto y diciembre de 1781 para realizar un canje de prisioneros. Cumple su misión y asimismo obtiene datos del estado militar de la isla y levanta un mapa de Tella. En abril de 1782 participa en la expedición naval española que sale de Cuba para conquistar las islas británicas de las Bahamas,
como edecán del general Cajigal, negocia la capitulación de esas islas con el almirante inglés el 8 de mayo. Conduce a cabo francés en Haití. Él parte de la toma de las Bahamas, pero tiene que enfrentarse a intrigas y denuncias. Le acusan de que en junio de 1781 permitió visitar las fortificaciones de La Habana al general inglés Campbell. Arrestado, deberá la libertad a su amigo Cajigal. De regreso a La Habana, tiene que esconderse para evitar una injusta prisión y se embarca hacia Estados Unidos el 16 de enero de 1783, donde pasará 18 meses. Allí estudia el proceso de la Revolución Norteamericana. Frecuenta a prominentes ciudadanos, entre ellos a George Washington, Alexander Hamilton, Henry Knox, Samuel Adams y Gilbert M. de la Lafayette, y esboza su primer proyecto de independencia de todo el continente hispanoamericano. En diciembre de 1784 se embarca para Inglaterra, siempre con el propósito de conseguir ayuda para independizar Hispanoamérica. El momento no es propicio y Miranda se dedicará a perfeccionar su cultura, que llegará a ser imponente. Formó su personalidad metódica y disciplinadamente en los más varios ramos del saber. Desde un principio él mismo explica su programa sobre el plan de su existencia. Con este propio designio he cultivado de antemano con esmero los principales idiomas de la Europa, que fueron la profesión en que desde mis tiernos años me colocó la suerte y mi nacimiento. Todos estos principios, que aún no son otra cosa, toda esta simiente con no pequeño afán y gasto se ha estado sembrando en mi entendimiento por espacio de 30 años que tengo de edad. Quedaría desde luego sin frutos ni provecho por falta de cultura a tiempo. La experiencia y conocimiento que el hombre adquiere visitando y examinando personalmente, con inteligencia prolija, el gran libro del universo, las sociedades más sabias y virtuosas que lo componen, sus leyes, gobierno, agricultura, policía, comercio, arte militar, navegación, ciencias, artes, etc. Es lo que únicamente puede sazonar el fruto y completar en algún modo la obra magna, de forma un hombre sólido. Él conoció las principales lenguas de Occidente, por lo menos 6, traducidas del latín y del griego. Su curiosidad era insaciable. Durante 4 años, desde 1785 hasta 1789, emprende un largo viaje a través de Europa. Gracias al diario que lleva, dejó tal vez la más completa información sobre el siglo de las luces, hasta merecer ser considerado el mejor memorialista de su tiempo. Escribe efectivamente un diario completo y minucioso de sus impresiones y de su empleo del tiempo durante esos 4 años, anotando todo lo que ha visto, oído y aprendido. Ha recorrido Europa en calidad de viajero y de investigador. Ya periódicos de Londres se refieren a él como un hombre ilustrado y amante de la libertad de Sudamérica. Visita partes de Holanda, Prusia, casi toda Italia y Grecia, recorriendo y conociendo numerosos sitios de interés histórico, religioso, artístico, social. Pasa al Asia Menor y al Imperio Turco, Constantinopla, y antes de fines de 1786 se encuentra en Rusia, donde hace amistad con el príncipe Potemkin, favorito de la emperatriz Catalina, quien le invita a visitar Crimea. Es una península del este de Europa, ubicada en la costa septentrional, con él en Kiev. El 14 de febrero de 1787 es presentado a Catalina, que hace de él uno de sus predilectos y le autoriza a usar el uniforme del ejército ruso. Visita Moscú y San Petersburgo, y con cartas de presentación para los diplomáticos rusos en Viena, París, Londres, La Haya, Copenhague, Estocolmo, Berlín y Nápoles. Sale de Rusia a mediados de 1787, pasa por Finlandia y llega a Estocolmo,
donde es recibido por el rey de Suecia Gustavo III. En agosto de ese año sigue a Oslo y Copenhague. Mientras tanto, el gobierno de Madrid hace vigilar a Miranda, cuya extradición se propone pedir. Continuó su viaje por Hamburgo, Bremen y Holanda, donde se hace llamar el señor Merov. Va luego a Bélgica, Alemania, Suiza y el norte de Italia, para desvirtuar las persecuciones de la corona española. Usa en esa época el nombre de Monsieur Meillat de Ginebra, Balion, en Francia. El 16 de febrero de 1789 se encuentra en Marsella, sale por el centro y norte de Francia hasta París y regresa a Inglaterra el 18 de junio del mismo año. En Londres reanuda sus conversaciones con el primer ministro William Pitt y Lord Grenville sobre la proyectada emancipación de Hispanoamérica, presentándoles planos y estudios de operaciones militares posibles en América. En 1791, todas las gestiones de Miranda ante el gabinete de Londres pueden resumirse en esas pocas palabras que escribió el ministro William Pitt, el joven. Mis miras han sido siempre y son hoy tan solo las de promover la felicidad y la libertad de mi propia patria, América del Sur, excesivamente oprimida, y al hacerlo ofrece también ventajas comerciales a la Gran Bretaña. La indiferencia de Pitt lo obliga a buscar nuevos horizontes para la realización de su ideal de liberación americana. Se dirige a Francia, entonces en plena revolución. Llega a París el 23 de marzo de 1792, entablando enseguida estrecha amistad con el alcalde de la ciudad Jerónimo Petion y los diputados girondinos Juan Brissot, Armando Gensone y Víctor Massenet, para quienes tenían carta de recomendación el ministro de Guerra José Servan. Le ofrece un alto grado en el ejército revolucionario. El 25 de agosto de 1792 es nombrado mariscal de campo, pero Miranda explica que ha aceptado su nueva situación porque piensa promover así la causa de la independencia de Hispanoamérica. Poco después es segundo jefe del Ejército del Norte, cuyo jefe es el general Carlos Dumouriez, al mando de una división. Miranda obliga a retroceder. El 12 de septiembre de 1792, en las acciones de Mortome y de Brickenay a los batallones prusianos. El día 20, estos, después de varias horas de furioso cañoneo, son rechazados y se retiran del campo de Valmy, donde hoy existe una estatua de Miranda, en conmemoración de este triunfo, el cual él contribuyó. En octubre es ascendido a general de los ejércitos de la República Francesa. Se propone el gobierno de París enviarlo a Saint-Domingue, en Haití, a fin de someter a los esclavos y mulatos que luchan por su libertad y la de su patria. Pero Miranda rechaza esta misión. Dumouriez le confía la jefatura del ejército del norte, ocupa Amberes y toma el mando del ejército en Bélgica. Se ha obligado a levantar el sitio de la ciudad de Maastricht. La derrota de Tenerwiden le obliga a retirarse, pero Dumouriez, que ya está traicionado a Francia y piensa pasarse al campo de los enemigos austriacos, lo denuncia como responsable de las derrotas sufridas ante Danton y la Convención francesa, que le ordena presentarse en París. El 28 de marzo de 1793 está Miranda en esa ciudad, listo para comparecer ante la Convención y denunciar al traidor Dumouriez. Pero las rivalidades entre jacobinos y girondinos los llevan ante el Tribunal Revolucionario, cuyo acusador público es el terrible Antonio Fouquier-Tinville, quien dicta auto de detención contra Miranda. Empieza en ese momento su largo calvario, las prisiones de París. Primero la consejería, de donde salen todos los que van a la guillotina, luego la Force, Les Magdelenettes, defendido por el abogado Claudio Chauveau-Lagarde. Recobra Miranda su libertad el 13 de enero de 1795, reanuda su vida social y conoce al entonces joven general Napoleón Bonaparte, quien dirá que él es el Quijote que no está loco, tiene fuego sagrado en el alma.
perseguido de nuevo por la convención y el directorio. Vive en la clandestinidad. El 22 de diciembre de 1797 firma con José del Pozo y Sucre y Manuel José de Salas, comisarios de la Junta de Diputados de las provincias de la América Meridional, el acta de París, que plantea las gestiones encaminadas a lograr la independencia de Hispanoamérica, buscando el apoyo de Inglaterra y Estados Unidos. Regresa a Londres el 15 de enero de 1798 y reanuda enseguida sus gestiones cerca del primer ministro Pitt y el gabinete británico, así como ante las autoridades norteamericanas para lograr la ayuda indispensable a la ejecución de su plan de operaciones militares para su empresa hispanoamericana. A fines de año y primeros meses de 1799, Miranda aprovecha el regreso al Nuevo Mundo de varios latinoamericanos, entre ellos Bernardo O'Higgins, para difundir el ideario de la emancipación. Hace imprimir en francés la Carta a los Españoles Americanos del jesuita peruano Juan Pablo Vizcardo y Guzmán, aún sin recibir ningún apoyo de Inglaterra y Estados Unidos. Piensa viajar a la isla Trinidad, que estaba ocupada entonces por los ingleses, con el propósito de promover desde allí la lucha emancipadora, pero el gobierno inglés le niega el pasaporte. Mientras es traicionado por su secretario francés Louis Duperron, recibe carta de Manuel Gual de Trinidad, quien lo llama a ser el salvador de la patria. Asimismo, sabe por qué su ex jefe, el general Cajigal, la noticia de que en el juicio que se le seguía en España desde hacía casi 20 años, se le ha exonerado en toda culpabilidad. A principios de 1800 vive en Londres con su ama de llaves, Sarah Andrews, que le dará su segundo hijo, Leandro y Francisco. Le escribe cartas a Napoleón, quien le concede permiso táctico para que vaya a París, donde se encuentra el 28 de noviembre de 1800. Poco después, José Fouché, ministro de la policía, ordena que sea expulsado por maniobras e intrigas contrarias a los intereses del gobierno francés y de sus aliados. De regreso a Londres en 1801 continuó sus gestiones en pro de la independencia de Hispanoamérica, esta vez con el ministro Nicolás Vansittart, quien se convertirá en uno de sus más constantes apoyos. Prepara un programa de gobierno provisional, un reglamento militar y una proclama a los pueblos del continente colombiano, alias Hispanoamérica. En 1802 se traslada a la que iba a convertirse en su residencia definitiva, en Londres, la casa número 27 de Grafton Way, hoy día propiedad del Estado venezolano. En 1803, a pesar de las promesas de ayudas del gabinete británico, no puede realizar la expedición y quiere dirigir hacia Trinidad como base de sus operaciones en América. En los primeros meses de 1805 hace sus preparativos para marcharse. Redacta su testamento, nombrado por albaceas a sus amigos John Turnbull y Nicolás Vansittart. Dispone que su archivo Colombia sea enviado a Caracas cuando sea independiente. Lega sus clásicos griegos y latinos a la Universidad de Caracas y sus demás bienes en Caracas, Londres y París a sus hermanas y sobrinos, para que sean aplicados a la educación de su hijo, Leandro, y a Sarah Andrews. Acompañado por su secretario Thomas Molini, se embarca con destino a Nueva York, el 2 de septiembre de 1805. En Estados Unidos visita al presidente Thomas Jefferson, el secretario de Estado James Madison, quienes lo reciben cordialmente, pero sin comprometerse en la expedición que él prepara. Miranda, con la ayuda de algunos amigos, logra armar al bergantín Leander, al que pone el mismo nombre su hijo, y zarpa a Nueva York hacia Jacmel, Haití. El 2 de febrero de 1806, sus comandantes es Thomas Lewis, en el puerto haitiano. Se une a Leander, las goletas B y Bachus. El 12 de marzo es creada por Miranda la bandera tricolor, amarillo, azul y rojo, que ondea en el mástil de Leander, anclado en la batalla de Jacmel. El 24, todos los expedicionarios prestan juramento de ser fieles y leales al pueblo libre de Sudamérica, independiente de España. La expedición se dirige al puerto de Cumare, Venezuela,
vía Aruba. Luego de un combate naval trabado Luego de un combate naval trabado frente a Cumare, el 28 de abril de 1806, con barcos españoles, cuyo poder de fuego es muy superior, el Leander tiene que retirarse, mientras que las goletas Vivachus caen en manos de los españoles, que hacen 60 prisioneros. 10 de ellos serán condenados a muertes y ahorcados en Puerto Cabello. Miranda reorganiza sus fuerzas en Barbados y Trinidad. Desembarca en la vela de Coro el 3 de agosto de 1806, toma el fortín e iza la bandera y entra en la ciudad de Coro. Antes de amanecer el día 4, y allí también iza el pabellón de la patria naciente, pero muchos habitantes, evitando comprometerse, prefieren huir de la ciudad, que es evacuada por las tropas realistas. El 13 se reembarca Miranda en Aruba, Granada, Barbados y Trinidad. Pasó más de un año aguardando nuevos auxilios que no llegaron. El 31 de diciembre de 1807 está de nuevo desembarcado en Inglaterra. En Londres vive en su casa de Grafton-White, donde están Sara, Leandro y Francisco, su último hijo, a quien no conocía, pues había nacido en febrero de 1806. Miranda reinicia las gestiones ante el gabinete británico durante los primeros meses de 1808 y tiene éxito. Una expedición militar al mando del general Arthur Wellesley, más tarde duque de Wellington, se prepara para ir a Sudamérica en apoyo del movimiento revolucionario. Pero en mayo de ese año España es invadida por las tropas de Napoleón y la expedición inglesa, que iba a acompañar a Miranda a América, es dirigida entonces a la península para luchar junto con los españoles contra los franceses. Desde Londres, Miranda escribe a los cabildos y a personajes criollos de Caracas, Buenos Aires y otras poblaciones, incitándoles a formar juntas de gobierno independientes, y continúa sus gestiones ante Richard Wellesley, Lord Grenville, el ministro Lord Castlereagh y George Canning. Se consagra a la edición de documentos propagandísticos a favor de la independencia y del periódico El Colombiano, redactado en español, que se publica en Londres de marzo a mayo de 1810, en una circular dirigida a personajes e instituciones de Europa y del Nuevo Mundo. Declara que su casa londinense es y será siempre el punto fijo para la independencia y libertades del continente colombiano. El 14 de julio de 1810 llegan a Londres los comisionados de la Junta Suprema de Gobierno de Caracas, Simón Bolívar, Luis López Méndez y Andrés Bello. Ha sido iniciado el proceso para la separación de España de las provincias de Venezuela desde el 19 de abril. En Londres, Miranda se convierte en el consejero, el introductor y compañero de los comisionados. Los recibe en su casa, les acompaña en sus visitas a ver personalidades e instituciones. Miranda se propone regresar a Venezuela. Bolívar sale de Londres a mediados de septiembre. Miranda lo hace el 10 de octubre, dejando alojados a Bello y López Méndez en su casa de Grafton-White. El 10 de diciembre de 1810, después de hacer escala en Curazao, llega a La Guaira, donde es recibido con entusiasmo por la población y por Bolívar, designado a este efecto por la Junta de Gobierno. Es nombrado teniente general de los ejércitos de Venezuela de 1931. De diciembre de 1810 impulsa la instalación de la Sociedad Patriótica y en 1811 se incorpora al Congreso Constituyente como diputado por el Pao, provincia de Barcelona. Sostiene la necesidad de declarar la independencia definitiva, lo que se realiza el 5 de julio de 1811, y pocos días después se adopta como bandera nacional la traída por Miranda en 1806. El precursor dio ciertamente a Venezuela la bandera, estampó su firma en el Acta de la Independencia e inspiró con su ideario la más bella estrofa del himno nacional: unidas con lazos que el cielo formó, la América toda existe en nación. En julio de 1811, los realistas de la ciudad de Valencia se levantan en armas contra la independencia y el ejecutivo designa a Miranda jefe del ejército. Ocupa la ciudad. Después de violentos combates, reorganiza su ejército e introduce una severa disciplina
que será motivo de críticas en las mismas esferas del gobierno. En diciembre de 1811, como diputado, suscribe la Constitución Federal, aunque expresando reservas porque la considera como adecuada a las circunstancias de una república naciente. A raíz del terremoto del 26 de marzo de 1812, que destruyó a Caracas, y ante la amenaza de varias insurrecciones, el Poder Ejecutivo Federal lo nombra en Valencia general en jefe de tierras y mar de las Confederaciones de Venezuela, y delega en él facultades ordinarias y extraordinarias. Miranda nombra a Bolívar comandante militar de Puerto Cabello. El capitán de fragata realista Domingo de Monteverde ha invadido desde Coro y ocupa la ciudad de Valencia. Poderes dictatoriales han sido conferidos a Miranda para que salve a la República. Pero la pérdida de Puerto Cabello en manos de Bolívar hizo desesperar toda perspectiva de triunfo. El 12 de julio, después de una junta celebrada en La Victoria, Miranda decide proponer a Monteverde un armisticio y subsiguiente capitulación. Después de varios días de negociaciones, Miranda aprueba en La Victoria el 25 de julio el convenio de capitulación que el día anterior había acordado en Maracay, y su comisionado Antonio Fernández de León y el jefe realista Domingo de Monteverde. Miranda le encomienda finiquitar los detalles de la capitulación a José de Sata y Bussi, quien el mismo día del 25 de julio de 1812 la firma en San Mateo con Monteverde. El 26, Miranda se dirige a Caracas, luego pasar órdenes a su edecán y secretario, Pedro Antonio Leleux, para embarcar su archivo y libros con destino a Curazao. Miranda sale el 30 de julio de Caracas hacia La Guaira, donde llega en la tarde. Es archivo que se conserva hoy en la Academia Nacional de la Historia, en su monumental Colombella, 63 volúmenes, encuadernados por él, que contiene e integra su historia, y el acervo de textos correspondientes a la unidad y el trabajo revolucionarios, con una acción de 40 años, durante la noche del 30 al 31 de julio a las 3 a.m. Un grupo de militares y civiles, entre los cuales se encuentra Bolívar y Miguel Peña, arrestan a Miranda, a quien reprochan la capitulación con Monteverde. Bochinche, bochinche, es la exclamación del precursor, en el momento de ser detenido y encerrado en el castillo de San Carlos. Quienes participaron en la penosa confusión de estos acontecimientos pueden estar movidos por diversos propósitos, algunos, como en el caso de Bolívar, aspiraban a desconocer la capitulación y a proseguir la lucha, lo cual no resultó posible. Si las circunstancias lo condujeron a enfrentarse en 1812 con Miranda, el reconocimiento de lo que éste representaba en la historia de América quedó expresado diáfanamente en 1826, con el juicio definitivo de Simón Bolívar, ya libertador, que consagra a Miranda calificándolo del más ilustre colombiano. Poco después de su arresto, las avanzadas realistas al mando de Francisco Javier Cerveris entran en La Guaira y se apoderan de Miranda, a quienes se encadenan en las bóvedas. De allí se envió al castillo de San Felipe, en Puerto Cabello. A principios de 1813, de la mazmorra porteña escribe un memorial a la Real Audiencia de Caracas, en el cual exige el cumplimiento de la capitulación de San Mateo. El 4 de junio es trasladado a la fortaleza de El Morro, en Puerto Rico, y a fines de 1813 un bergantín español lo lleva preso a España. A principios de enero de 1814 está encerrado en un calabozo del fuerte. Solo recibe noticias y algunas pequeñas ayudas de sus viejos amigos, los Turnbull, y de la casa de Duncan, Cham y Cia. Piensa evadirse y pasar a Gibraltar, pero un ataque de apoplejía desde el 25 de marzo lo paraliza. Asistido solo por su criado Pedro José Morán, murió después de una larga agonía en la madrugada del 14 de julio de 1816. Sus restos mortales fueron sepultados en una fosa común, pero la eternidad es mérito sustancial de Miranda, la creación del concepto de América como unidad, vale decir como principio motor de una voluntad de lucha, como elemento nítido de una estrategia planetaria. En vano se busca una idea clara,
y total de América en el largo periodo de la dominación colonial. Antes de Miranda ni tan solo una palabra para designar al continente se ha tropezado en ninguna de las culturas indígenas, ni en una siquiera de las más adelantadas. Miranda es el primero que logra perspectiva justa. La visión íntegra, exacta propone un hombre cabal. Colombia, el continente colombiano, desde el río Mississippi al Cabo de Hornos. La razón de su vida, la independencia y libertad del continente colombiano. Miranda fue como un centro original y único de convergencia, el único hombre en ese tiempo que tuvo contacto personal y directo con todos y cada uno de los más notables personajes de aquella hora. Conoció y trató personalmente en modo conjunto a Washington, Bolívar, Napoleón, Bello, Pitt, O'Higgins, Sucre, Catalina de Rusia, Luis Felipe, Wellington, Danton, etc. Y se relacionó en alguna forma con gente de alta jerarquía en distintas áreas geográficas, como San Martín del Sur, Nariño de la Nueva Granada, Montunfar y Rocafuerte del Ecuador, Servando Teresa de Mier de México, José Bonifacio del Brasil. A punto de desembarcarse hacia el extranjero, Miranda fue traicionado por los suyos y arrestado por los realistas, después de salir de Venezuela. Bolívar regresaría a reiniciar la guerra. Prisión y muerte. Después de salir de Venezuela, Bolívar regresaría a reiniciar la guerra. Miranda en la Carracas, Arturo Michelena. Últimos días de Miranda en prisión en San Fernando. Del puerto de La Guaira, Miranda fue trasladado al castillo de San Felipe de Puerto Cabello, donde a principios de 1813 escribe desde su celda un memorial a la Real Audiencia de Caracas, exigiendo el cumplimiento de la capitulación de San Mateo, el 4 de junio de 1813. Es trasladado a la fortaleza de El Morro, ubicado en Puerto Rico, y de allí a España, donde esté encerrado en una celda alta y espaciosa, en el penal de las 4 torres del Arsenal de la Carraca, en San Fernando. Aquí solo recibió pocas noticias y ayuda de algunos amigos. Miranda planea escapar hacia Gibraltar, pero un ataque cerebrovascular frustra sus planes y muere a los 66 años de edad, el 14 de julio de 1816. Hasta el día de hoy ha sido imposible el reconocimiento de sus restos, ya que al morir fue enterrado en una fosa común en el cementerio del Arsenal de la Carraca. Mientras tanto, le fue dedicado un cenotafio en el Panteón Nacional de Venezuela, donde también están los de Antonio José de Sucre y Andrés Bello. El monumento, diseñado por el escultor italiano Giulio Roversi, está coronado por una escultura del general sobre un pequeño pedestal, donde hay una placa con las fechas y lugares de su nacimiento y muerte. El pedestal se asienta sobre un mausoleo simbólico, decorado con motivos funerarios y con las puertas abiertas. Delante hay un sarcófago que está siendo abierto por un águila, símbolo del poder, la cual está custodiada a su vez por una alegoria de la libertad. A sus pies una placa continental. A sus pies una placa que contiene el siguiente epitafio: Venezuela llora por el dolor de no haber podido hallar los restos del general Miranda, que han quedado perdidos en la huesa común de la prisión en que expiró este gran mártir de la independencia americana. La República los guardaría con todo el honor que le es debido en este sitio, que les ha sido destinado por decreto del presidente del general Joaquín Crespo, fechado el 22 de enero de 1895. Simón Bolívar dijo: Miranda era un hombre del siglo XVIII, cuyo genio levanta el sentido y la confianza de sus conciudadanos americanos. Aunque él se enorgulleció de ser soldado, sus batallas más grandes fueron libradas con su pluma. Napoleón dijo que a ese hombre le arde en el pecho el fuego sagrado del amor a la libertad. El libertador Simón Bolívar lo llamó el más ilustre colombiano y el venezolano más universal. Francisco de Miranda escribió en el año 3 una página inspirada en Montesquieu para proponer a los franceses un sistema de separación de poderes, garantista de las libertades inspirados en el creado por la Constitución de los Estados Unidos. Sus cargos fueron: fue el segundo presidente de los Estados de Venezuela, del 25 de abril de 1812 hasta el 26 de junio de 1813. Un dato curioso, que
en el año 1812 él compartió la presidencia. Un dato curioso, que en 1812 él compartió la presidencia con Francisco Espejo. Su predecesor fue Cristóbal Mendoza, su sucesor fue Simón Bolívar, dictador plenipotenciario, legado y jefe supremo de los estados de Venezuela, del 25 de abril de 1812 hasta el 26 de junio de 1813. Bueno, muchas gracias por ver el video, por favor dale un grandísimo like y suscríbete para más videos. El video también, pues, algunos apellidos, algunos apellidos, pues yo no sé pronunciar, pues porque mi inglés es más o menos chimbo. Bueno, espero que te haya gustado el video. Por favor, comparte este video para que más personas sepan, de la gran historia de Francisco de Miranda. Gracias a aquellos que con esfuerzo y estudio dedican tiempo para enriquecernos con las historias de cada país. A las empresas Wikipedia, Biblioteca Virtual, Manuel de Cervantes, espero que sea su mutuo agrado. No olvides suscribirte, darle pulgarcito, un pulgarcito arriba, un me gusta y compartirlo en las redes sociales. Estaré pronto con un próximo video. Eso es todo por hoy, así que ¡chao!